Mayor, la Semana Santa, amén. Hoy se inicia para muchos la semana de reflexión, la semana de reconciliación con Dios, la semana de los que se dan golpes de pecho, la semana de los que de pronto se van, de pronto y entran a un templo de rodillas, qué sé yo, la semana de los que van a cumplir promesas que de pronto no cumplieron durante todo el año. Bueno, la Semana Mayor, para unos, para los que creen, para otros, desafortunadamente, es la semana de parranda. Por eso ya para muchos no es Semana Santa, sino Parranda Santa, para mucha gente. La gente aprovecha este tiempo para irse de vacaciones, vamos toda la semana de vacaciones. Hasta muchos organismos del Estado también vamos de vacaciones, Semana Santa nadie trabaja. Hay otras empresas que se trabajan hasta el miércoles y ya de ahí para allá, vacaciones para todo el mundo. Pero aquí no estamos en vacaciones, amén. Porque aquí tenemos a un Dios vivo. El Dios nuestro, el que hoy ustedes van a conocer aquí en este lugar por medio de esta prédica, es un Dios que murió hace 2000 años, más de 2000 años, pero que no se quedó en la tumba. Es un Dios que cada año nosotros no lo crucificamos y lo levantamos, lo crucificamos y lo resucitamos. No, Señor, como hace la tradición religiosa. Es un Cristo vivo, amén. Un Cristo que vive y permanece para siempre. Es un Dios bueno, misericordioso, que está en medio de nosotros. A Él es que vamos a predicar. Para los que titulan el mensaje titula, mis hermanos, descubriendo las tres facetas de Jesucristo según la Biblia. Hoy Dios te quiere enseñar a ti como iglesia las tres facetas de Jesucristo según la bendita palabra del Señor. Amén. Son tres facetas. Y Dios quiere que conozcas hoy sobre esas tres facetas del Cristo glorificado. Amén. Según la Biblia. Escúchenme en esta introducción, mis hermanos. Durante mucho tiempo, el pueblo de Dios ha estado muy confundido al no saber y conocer los diferentes tiempos de la visitación del Espíritu Santo en las diferentes épocas de la humanidad, en las cuales Dios, por medio de su Santo Espíritu, ha dado a conocer el plan de salvación al pueblo escogido por Dios desde la antigüedad. Es por esto que Dios una vez más desea que todos nosotros conozcamos esa verdad que nos hace libres del diablo, de las mentiras falsas, de los falsos ministros y profetas que han salido por el mundo entre nosotros, engañando con falsas doctrinas sobre la cruz de Cristo. Hoy el Señor Jesús desea que usted que está aquí y los que me escuchan a la distancia conozcan y entiendan el mensaje titulado Descubriendo las tres facetas de Jesucristo según la Biblia. Amén. Y para eso quiero que vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña la bendita palabra? Y vamos a orar para que el Espíritu Santo hoy le quite la venda a muchos, así como hizo con los discípulos, que dice la palabra del Señor a los dos de Maús, que iban camino de Maús, tristes, dice la palabra, venían de Jerusalén, porque habían estado ahí en el momento de crucifixión del Señor, del Maestro, y se fueron tristes por el camino, y dice la palabra que el Señor se les presentó en el camino y hablaba con ellos, y yo no sabía que era Jesús. Y dice la Biblia que cuando llegó al lugar donde tenían que llegar, el Señor hizo como que iba a seguir derecho, y ellos lo llamaron, venga, quédese por acá con nosotros. No vamos a dejar que un forastero se vaya, no, vamos a atenderlo bien. No sabían que era Jesús. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, en ese evangelio. Y dice la palabra que el Señor, cuando se sentó a la mesa con ellos, les partió el pan, y dice la Biblia que les abrió los ojos, les abrió el entendimiento, para que comprendieran la Escritura. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hoy, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, para que ustedes comprendan de una vez por todas por qué alguien me enseñó sobre la cruz y no entendí, y por qué otros siguen dándose golpes de pecho, y otros siguen matando a Cristo cada una vez al año y lo resucitan de nuevo, y todos los años la misma tradición. Por la gente está cansada de eso, de tanta religiosidad, mis hermanos. Vamos a la palabra del Señor, Isaías capítulo 53, y voy a orar por esta palabra para que el Espíritu Santo traiga discernimiento. Señor, en esta hora me hago a un lado, Espíritu Santo, para que seas tú entronándote en este lugar, en este altar, para que la palabra que salga de mi boca sea una palabra de Dios, dirigida por tu Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Hoy te pido, Espíritu Santo, toma mucho de Cristo y haznoslo saber en esta hora. Por eso declaro con toda autoridad espiritual que el Espíritu Santo quitará toda venda, toda ceguera, se llevará todo engaño de las tinieblas que el diablo por mucho tiempo ha cegado y ha sembrado en mis hermanos.
Declaro libertad en este culto. Declaro para los que me escuchan a la distancia que esta es una palabra de confrontación, que es una palabra que a muchos hará reflexionar y meditar y aterrizar sobre su camino y sobre su andar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Isaías capítulo 53. ¿Estamos ahí? Los que trajeron la Biblia. Isaías capítulo 53, versículo 2 al 7. 740 años, escuchen bien. 740 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió esta palabra. Dice la palabra, Isaías 53, 2. La leo en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y la revelación del Santo Padre. Dice la palabra: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice la Biblia, llevó él, o sea Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, dice el Señor, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, o sea Dios, cargó en él, o sea en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, dice la palabra. Amén. Esa es una profecía muy acertada para el tiempo de Cristo, donde el profeta Isaías, 740 años, como le decía, profetizó sobre el Cristo que vendría en su tiempo a salvar a la humanidad. Ya Cristo vino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hace 2000 años. Para otras religiones, mis hermanos, desafortunadamente Cristo todavía no ha venido y están esperando todavía a Cristo, pero no les va a llegar Cristo. ¿Sabe quién les va a llegar? Diga conmigo: el anticristo. Por eso muchas naciones están esperando que aparezca el anticristo. Unos dicen que ya está, otros dicen que ya nació, otros dicen que es fulanito, que es sultanito, que es un líder mundial, y quizás está ya en medio de nosotros. Y muchos están esperando al anticristo, pero porque no esperan la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora escúchenme bien, mis hermanos, que es bueno que ustedes conozcan a la luz de la palabra esto. Hay 3 facetas de Jesucristo según la Biblia. 3 facetas de Jesucristo. Y Dios quiere que usted lo conozca hoy a la luz de la palabra. La primera faceta, número 1, el Cristo histórico. ¿El Cristo qué? Histórico del Antiguo Testamento, que había de venir por primera vez. La Biblia me habla del Cristo histórico. De hecho, Isaías está profetizando 740 años antes de Cristo, o sea, hace 2740 años, él profetizó todo lo que les acabé de leer, de Isaías 53. De cómo él fue herido, de cómo fue prácticamente despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, dice la palabra, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Pues déjeme decirle que eso no pasó hace 2000 años también, solamente, sino que está pasando hoy en día. Muchos están escondiendo el rostro de las cosas de Dios. Muchos no se quieren acercar a Dios, quizás porque les da temor, quizás porque dicen las cosas de Dios son muy, hay que respetarlas, y yo soy un pecador, dicen muchos, y por eso se meten con Dios como elejito, o no se meten con Dios más bien. Pero hay 3 facetas que Dios quiere que usted conozca hoy de la palabra de Jesucristo según la Biblia. La primera, el Cristo histórico del Antiguo Testamento, que había de venir por primera vez. Este es el Jesús como Mesías que venía por primera vez al mundo, de cual escribieron los profetas de la antigüedad desde hace más de 3000 años. Escuchen, más de 3000 años escribieron estos profetas. Isaías, como le decía ahora, el versículo 7 dice, profetizando, viendo una revelación de Dios, este profeta de Dios, un profeta mayor llamado Isaías, escribe en el versículo 7 de Isaías 53, ahí donde estamos, dice, angustiado él y
y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él pudo ver al profeta Isaías. Dios le mostró esa gran revelación de ver a Cristo en la cruz. Se lo mostró y él lo escribió ahí. Y como era el profeta de Dios, lo anunció en aquel tiempo. Unos creyeron y otros no creyeron, como hoy en día. Unos creen que Cristo viene por segunda vez y otros no creen. Otros están relajados. Otros dicen comamos y vivamos que mañana morimos. Otros dicen no, es que hace rato dicen que viene, que la segunda venida de Cristo es pura mentira. Hasta que les puede pasar lo que le pasó a la gente del diluvio. No creyeron, como decía, les predicaba anteriormente sobre el diluvio. No creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra del Señor. Amén. El mismo salmista David, escúchenme bien, en el Salmo capítulo 22, versículo 16, el salmista David también escribió y profetizó el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la cruz, él lo vio también en la cruz, el salmista David. Dice en Salmos 22, 16, escribe el salmista y dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. ¿Habla de quiénes? De los soldados romanos. Los que le cercaron, los que lo laceraron, lo flagelaron. De eso está hablando el salmista David. Salmo 22, 16 está en su Biblia. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es horadar? Horadar es atravesar, es perforar algo, pasarlo de un lado a otro. Eso es horadar. Y dice, escúchenme bien, que el salmista David también vio el martirio de Cristo en la cruz y profetizó antes de que Cristo viniera. Estoy hablando del Cristo, ¿qué? Del Cristo histórico, mis hermanos. Jeremías, el profeta también llamado Jeremías, también profetizó diciendo en Jeremías 33:6, él escribió ahí en la Biblia: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Este Cristo histórico, mis hermanos, fue el que profetizaron todos los grandes hombres de Dios en la antigüedad, empezando por Abraham, al cual Dios también le reveló la existencia de Cristo cuando él llevó a sacrificar a su hijo Isaac. No sé si conocen la historia. Cuando Dios le dice por medio de Abraham: dame a tu hijo, a tu único Isaac, y ofrécelo en sacrificio allá en el monte Moriah. Y dice la Biblia que él fue obediente. Y cogió muy de mañana, enalbordó su asno, dice la palabra, su burro, y se fue con el muchacho, recogió la leña, el cuchillo, llevaban los fósforos, todo. Y yendo camino llega el hijo y le pregunta: papá, aquí está la leña, aquí están los fósforos para prender la leña, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? ¿Y sabe qué le dijo Abraham por fe? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios se proveerá de cordero. ¿Y sabe cuál era el cordero? Era él. A él era que iban a sacrificar. Pero resulta de que Dios le reveló a Abraham que no era ni siquiera Isaac el que iban a crucificar, sino ¿a quién? A Jesucristo. Y dice la Biblia que Abraham vio el día. Él vio ese día de la crucifixión, vio ese día de la resurrección de Cristo, y dice la Biblia en San Juan capítulo 8 que él se gozó. Amén. San Juan 8:56 dice la palabra: y se gozó Abraham de haber visto el día de Cristo, y se gozó, dice la palabra del Señor. Segunda faceta de Cristo, que es la Biblia. Número 1, diga conmigo, el Cristo histórico, o sea, de la antigüedad, el que profetizaba hace 3000 años, que tenía que venir, que ya vino, obviamente. Segunda faceta del Cristo que muestra la número 2, el Cristo humanado, hecho carne. El Cristo humanado, hecho carne, o sea, el que dice que se llamaba María y habitó hace 2000 años en las calles de Jerusalén, en las calles de Galilea, junto al mar de Tiberias, el que sanaba a muchos enfermos, muchos paralíticos. Ese es el Cristo humanado, mis hermanos, del que le hablo ahora. Son 3 facetas de Cristo. La primera, el histórico, que profetizaron todos los profetas del Antiguo Testamento. Y el segundo es el Cristo humanado hecho carne, que vino por primera vez hace ya 2000 años. Este es el Cristo, mis hermanos, que cumplió las profecías del Antiguo Testamento, el que hizo muchos milagros y murió en la cruz. Este Cristo humanado, escúchenme bien, es en donde se quedó desafortunadamente estancada la religión tradicional. Se quedaron estancados ahí, adorando a un Cristo muerto.
Y por eso le digo, semanas como esta, solamente las celebran es ¿para qué? Para sacar a pasear con todo el respeto los yesos y las imágenes. Porque se quedaron estancados ¿en quién? Diga, en el Cristo humanado, ahí se quedaron. Ahí se quedó estancada la iglesia tradicional. Esa es la realidad. Por eso dice que este Cristo humanado, donde se quedó estancada la iglesia católica romana, al cual muchos veneran por medio de estatuas de yeso y sacan a pasear por las calles en Semana Santa, recordando así su pasión y muerte. Pero hasta allí no más llegan, ya que solo se le recuerda con más fervor por este tiempo que el resto del año. Este Cristo humanado, mis hermanos, hecho carnes, es historia para muchos religiosos que quieren vivir todavía en el pasado. Es necesario que usted que está aquí, los que me escuchan a la distancia, no vivan más en el pasado, no vivan más bajo el imperio de la religión, sino que sigan al Cristo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Pero solo la iglesia romana católica no se quedó estancada venerando el Cristo humanado desde hace 2000 años, sino también muchos judíos, escúchenme esto, muchos judíos ortodoxos allá en Israel están más cerrados todavía, más cerrados que la tradición católica. Ellos están esperando es que la primera venida de Cristo. Por lo menos los católicos romanos esperan la segunda venida de Cristo, así adoren imágenes, pero están esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros como iglesia cristiana de sana doctrina estamos esperando la segunda venida de Cristo, el retorno de Cristo a esta tierra. Nosotros lo esperamos. Por eso dice la palabra de Dios que son benditos para Dios los que aman la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La tercera y última faceta de Jesucristo, que nos muestra la Biblia: número 1, el histórico; número 2, el humanado; y número 3, el Cristo glorificado, que vive y reina por los siglos, el que yo les predico aquí. Ese es el Cristo, la tercera faceta de Jesucristo, mis hermanos. Ese es el Cristo vivo, el cual te predico mis mensajes, el cual yo a muchos le envío en reflexiones, las prédicas de este Cristo vivo. El Cristo vivo que vino y murió y volvió a vivir, y que hoy está a la diestra del Padre. Amén. Dice la palabra que Él está ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Y desde allí dice la Biblia, intercede por todos nosotros, por toda la iglesia de Cristo. Esa es la realidad. Ese es el Cristo al cual le oramos y nos responde. Ese es el Cristo que vivió. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Ese es el Cristo que dice la Biblia que es el mismo. Hebreos dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Cristo vivo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para poder conocer al Cristo vivo y glorificado, nos es necesario, mis hermanos, que estudiemos a través de la Biblia al Cristo humanado. O sea, volvámonos atrás, pero para estudiar ese Cristo humanado, para que Él nos muestre el glorificado. ¿Sí me hago entender o no? ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Amén, gloria al Señor. Para eso vamos a ver, para que no nos quedemos estancados en el Cristo histórico, vamos a ver cómo Dios nos muestra los instrumentos. Escúchenme esto, lo que habla la Biblia. Vamos a ver los 5 instrumentos de flagelación y tortura que usaron los romanos sobre nuestro Señor Jesucristo. Es bueno que usted lo conozca. Amén. Para que no se quede en la historia, para que usted reconozca hoy, entiende una vez por todas por qué Cristo murió por usted. Es bueno que usted lo conozca. Para eso vamos a ver los 5 instrumentos de flagelación y tortura que usaron los romanos sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, mis hermanos, San Juan capítulo 19, versículo 2. Libro de San Juan capítulo 19, versículo 2. Voy un poco rápido por cuestión de tiempo. El versículo 2 de San Juan 19 dice la palabra. Centrémonos ahí, San Juan 19, 2. Dice la palabra del Señor, mis hermanos: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. El versículo siguiente de San Juan 19, el versículo que sigue dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato le dijo, he aquí al hombre. O sea, le entregó a Jesús. Amén. Está hablando antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, de los 5 instrumentos que usó el imperio romano para flagelar a nuestro amado Dios.
Número 1, la corona de espinas en su cabeza. ¿Cuál es el primer instrumento? Diga, la corona de espinas en su cabeza. Hoy vamos a ver esos 5 instrumentos y Dios te quiere enseñar brevemente qué traducen o qué enseña esos 5 instrumentos. La corona de espinas, mis hermanos, en Jesús nos enseña que Él llevó en su cuerpo de muerte la maldición, la ruina, la pobreza del pueblo de Dios por su pecado, ya que debemos recordar que Dios en el principio Él maldijo la tierra por el pecado de Adán y la tierra produjo espinos y cardos, dice la palabra de Dios. Génesis 3:18 dice la palabra, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19 de Génesis 3 dice, y con el sudor le dijo Dios al hombre, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo es y polvo volverás, al polvo volverás. Amén. O sea que cuando vino esa sentencia de maldición de Dios, no sobre Adán, no sobre ella porque desobedecieron, no, sino sobre quién. Diga, sobre la tierra. ¿Dónde cayó la maldición? Sobre la tierra. Por eso Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa, le dijo a Adán y Eva. Y comerás de ella, ¿qué? Todos los días, con el sudor de tu frente. Por eso tenemos que trabajar, para podernos alimentar del fruto de esta tierra, para poder conseguir los alimentos. Y hay muchos haraganes que no quieren trabajar, les mandan a trabajar, no quieren trabajar, los hijos no quieren trabajar. Los padres matándose ya bien viejitos, hermanos, y ellos ahí echados en la casa bien buenos, bien relajados. Y el Señor dijo, por eso es que la tierra hay una maldición. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada y al polvo volverás. Somos hechos del polvo y al polvo volvemos. ¿Qué queda de nosotros cuando nos morimos después de 5 años de enterrado? Queda nomás el polvo, los huesos ahí secos. Ya no servimos nada, las cenizas que llaman hoy en día. Entonces, ¿dónde queda el orgullo? ¿Dónde queda la vanagloria? ¿Dónde queda la vanidad? ¿Dónde queda eso, mis hermanos? La corona de espinas en la humanidad de Jesús fue señal de que la tierra sería librada de esa maldición, del pecado, de la muerte, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? O sea, ¿qué representa la corona de espinas en la humanidad de Jesús? El pecado, la maldición, la ruina, la pobreza, la miseria. Por eso el apóstol no se equivoca. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, la ruina, la pobreza, la esclavitud, todo eso que va atrás. Cristo rompió, como decíamos ahora en la alabanza, Cristo rompió nuestras cadenas, somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí vamos entendiendo cuál es el propósito de Dios. Segundo instrumento de flagelación y tortura que usaron los romanos sobre nuestro Señor Jesucristo. Número 1, la corona de espinas. Número 2, el manto escarlata. Escúchenme bien. ¿El manto qué? Escarlata, o sea, el vestido rojo. Escarlata es rojo. Era un vestido rojo. Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículo 28 dice la palabra, y desnudándole, o sea, quitándole toda la ropa a Jesús, le echaron encima un manto escarlato. ¿Un manto qué? Escarlata. ¿Y por qué le pusieron ese manto a la humanidad de Jesús? Lo hicieron como símbolo de... Este manto de color rojo, mis hermanos, fue puesto en Jesús para ridiculizarlo, o sea, en señal de burla, ya que en aquel tiempo dicho traje era considerado como una prenda de distinción, ya que lo usaban en la antigüedad los sacerdotes para ceremonias de purificación, pero en Jesús lo usaron para burlarse de él. Por eso dice la Biblia que le echaron ese manto y luego lo quitaron y lo mandaron desnudo a la cruz. Eso dice la palabra. Debemos recordar, mis hermanos, que la burla hacia las cosas de Dios atrae el juicio divino sobre la humanidad. Yo lo repito, la burla hacia las cosas de Dios atrae el juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Por qué hay tanta maldición? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque la burla, muchos se han burlado, han tratado de burlarse de Dios, y la Biblia dice que Dios nadie se puede burlar. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:7. Pues todo lo que el hombre siempre lo va a recoger. Dios no puede ser burlado. Y muchos han tratado de burlarse de Dios. Muchos han tratado de coger las cosas de Dios no en serio. Y por eso ha venido juicio sobre sus vidas. Segunda de Crónicas 36:15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ¿sabe qué pasó?
Lea el versículo 16 de 2 de Crónicas 36. Mas ellos hacían escarnio. ¿Qué es escarnio? Burla. Burla y malintencionada. Eso es escarnio. Hacían burla malintencionada como hicieron con Jesús. Se burlaban. Se le arrodillaban. Mira el rey. Ahí le entregó el rey de los judíos. Decía Poncio Pilato. Este rey Herodes. Que se quitó su manto y se lo puso a nuestro Señor. El versículo 16 de 2 de Crónicas 36 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vino el juicio. Por eso las cosas de Dios hay que tomarlas en serio. Por eso mucha gente por acá no aparece. ¿Por qué? Porque dicen: no, yo no hago broma las cosas de Dios. O porque están engañados por el diablo. Porque Dios a todo aquel que llegue aquí lo hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Le liberta su mente. Si usted quiere, claro está. Si usted no endurece su corazón, claro está. Eso le pasó, dice la palabra. Esta gente, Dios mandaba a los profetas a predicarles: arrepiéntanse, busquen la salvación de Dios. Y ellos se burlaban, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, los profetas de Dios. Y menospreciaban sus palabras. ¿Qué menospreciar? El saco roto. Decían: eso no es para mí, que hable todo lo que quiera ese loco, yo no hago caso. Y dice la palabra: menospreciaban sus palabras hasta que subió la ira de Dios. Y ya no hubo más remedio, dice la palabra de Dios, para ellos. Desafortunadamente. Amén. Tercer instrumento, son 5 instrumentos de flagelación. Número 3. Tercer instrumento de flagelación que usaron los romanos sobre Jesús. Número 3. El látigo del azote. ¿Qué cosa? El látigo del azote. ¿Cuál fue el primer instrumento? A ver. La corona. La corona de espinas. El segundo, el manto rojo, escarlata. Y el tercer instrumento que usaron los romanos para flagelar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, antes de ir a la cruz, fue el látigo del azote. El látigo. Mateo capítulo 27, versículo 26 dice: que entonces le soltó a Barrabás. Pilato le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Porque esa era la sentencia, que todo crucificado, antes de ser crucificado o colgado, tenía que ser azotado 39 veces o 40 veces menos una, el azote que recibían de los romanos. Estas flagelaciones romanas, mis hermanos, eran reconocidas por ser terriblemente brutales, la cual consistía en 39 azotes o latigazos, donde el soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, con bolas de metal y pedazos de huesos afilados, los cuales cortaban la carne severamente. Cuando le mandaban eso, no sé si vieron La Pasión de Cristo, esa película quedó en pañales con la realidad, lo que le hicieron a Jesús, hermano. La espalda quedaba tan desangrada o desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos, producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto, donde los mismos músculos, tendones y entrañas quedaban abiertos y expuestos. Esa era la laceración por medio del látigo del azote. Isaías 53:4, él lo vio, Isaías lo vio y lo escribió. Dice Isaías 53:4: ciertamente llevó él, o sea Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, dice, por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿El castigo de qué? De nuestra paz. Nosotros estábamos relajados y él estaba crucificando. Pero lo que nosotros muchas veces no sabíamos o no sabíamos hasta hoy, es que ese sacrificio que hizo hace 2000 años Cristo en la cruz, lo hizo por usted hoy, por usted que está aquí en esta generación. Para que usted no se pierda, para que usted reconozca que hay un Dios, para que usted reconozca que el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo no fue en vano, no fue en vano por la humanidad, mis hermanos. Por eso dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, por todas nuestras rebeliones, nuestro orgullo, nuestra altivez. Él fue molido en la cruz por nuestros pecados,
Y el castigo, nuestra paz, de andar nosotros relajados, fue sobre Él, y por su llaga, dice, por su llaga nosotros fuimos curados. O sea que no tiene por qué haber enfermos en el pueblo de Cristo, si le creemos a Dios. Si confesamos, Señor, por tu sangre, por tu llaga fuimos nosotros curados. Dice, fuimos curados. No dice que vamos a hacer, no, ya Él lo hizo, mi hermano. O sea que, ¿qué ha demostrado de esta manera? Que los latigazos y flagelaciones recibidas por Jesús representan nuestra sanación, ya que todo queda cancelado en la espalda de Jesús. Somos sanos por sus llagas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que somos sanos y somos libres? ¿Usted lo cree? Denle un aplauso a Dios en gratitud al Dios del cielo, hermano. Cuarto instrumento, son 5 y finalizo. Cuarto instrumento de flagelación y tortura que usaron los romanos. Los romanos, la misma, no la iglesia católica, no, los romanos. Hace 2000 años. Cuarto instrumento de flagelación y tortura que usaron los romanos sobre Jesús. El cuarto fue el madero o la cruz. ¿Cuál fue el cuarto instrumento de iglesia? El madero o la cruz, madero. Por eso la Biblia dice que Jesucristo fue clavado en un madero. El significado en sí de la cruz, mis hermanos, es muerte y maldición. ¿Qué significa la cruz? Diga, muerte y maldición. La cruz antes de Cristo, escúchenme bien, antes de conocer la verdad que nos hace libres, significa muerte y maldición. O sea que si usted anda con un escapulario, los que usa, mejor dicho, hasta acá, hasta en el cuello grandísimo, usted está simbolizando algo que es muerte. Está llevando un instrumento de muerte, porque en la cruz murió Cristo. Eso es lo que representa. Hasta el persinarse, se está prácticamente usted colocando la cruz, muerte. Significado de la cruz es muerte y maldición, ya que la cruz fue un instrumento de ejecución que resultó en la muerte por los métodos más torturosos y dolorosos, donde la persona era clavada y dejada colgada hasta que muriera. Ahí se dejaba colgado el reo. No solo Jesucristo experimentó la muerte de crucifixión, no, Señor. Ya hacía mucho tiempo los bárbaros eran los primeros que torturaban, y después lo tomaron los romanos y torturaban ahí. La muerte de crucifixión era la más horrible de todas. Era la más, ningún reo de muerte quería ir a la cruz en tiempos de Cristo, porque sabía lo que le esperaba. Imagínense más de 6 horas ahí colgado en un madero, desangrándose, con los animales, de pronto los cuervos que venían y las entrañas abiertas y le sacaban parte de las entrañas ahí en el madero. Eso era algo horrible, mi hermano. Nadie quería morir así. Y fue la muerte que Dios escogió para su hijo. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí, mi hermano. Ahora sí estamos entendiendo por qué hay que valorar el sacrificio. Y que no debe ser solamente una parranda santa, sino una semana de reflexión para Dios. Se cree, mis hermanos, según se creen, que la muerte por cruz era lenta y dolorosa. Concluimos pues que el significado de la cruz antes de Cristo representa la muerte y la maldición. Pero después de la resurrección de Cristo, la muerte, escúcheme, perdón, la cruz, después de la resurrección de Cristo entre los muertos, la cruz representa vida y representa paz. Por eso es el símbolo del cristianismo, la cruz. Amén. O sea que antes de Cristo representa la cruz muerte y maldición. Pero después de Cristo, por eso el apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Después de Cristo, ¿qué representa la cruz? Vida y paz, ya que Cristo pagó el precio en el lugar nuestro, mis hermanos. Y la muerte y la maldición quedaron atrás. La muerte y la maldición quedaron atrás, porque Cristo cargó sobre el pecado, o sea, sobre el cuerpo de muerte, cargó nuestros pecados. Quinto y último para finalizar, instrumento de flagelación y tortura que usaron los romanos sobre nuestro Señor. El quinto instrumento fue, ¿qué? Digan, los clavos. Número 1, la corona. Número 2, el manto púrpura. Número 3, el látigo. Número 4, el madero. Y número 5, los clavos. O sea que cada vez que usted viene a la cruz de Cristo, acuérdense de estos 5 instrumentos que los soldados romanos en el tiempo de Cristo. Por eso el salmista dice, él lo vio, Salmo 22:16, porque perros me rodearon, perros, oraron mis manos, o sea, me trasladaron,